llegó el momento de Realidad Perdida. Hoy hablaremos sobre Chico Javier. Exactamente, hoy hablaremos de este personaje emblemático del siglo pasado. Ya algunas personas habían enviado justamente esta opción, esta temática desde la primera temporada del Q The Show, pero como que no lo habíamos tomado en cuenta y ahora me arrepiento porque realmente este personaje es increíble. A medida que vas investigando más de él, ocurren nuevas cosas y su historia es tan sensacional que no sabes ya qué cosa es real, qué cosa podría ser un mito. Chico Javier hace algunos años fue votado por la población brasileña como el personaje brasileño más importante de toda su historia. Yo pensé que podría ser Pelé, digamos, ¿no? Por el jugador del mundo y todo eso, pero no. Chico Javier fue justamente elegido como el brasileño más notable a través de una votación. ¿Y pero por qué es el personaje más notable a través de la votación? ¿Tú nunca escuchaste de él? Nunca escuché de Chico Javier. Entonces te voy a decir, ¿quién es Chico Javier? Él es un guía espiritual y el medium por excelencia. Él nació en 1910 y se fue en el 2012, justamente cuando él tenía 92 años de edad. Increíblemente, una de las profecías que se cumplió de él fue justamente que, por medio de la oración, él pidió a Dios que el día de la muerte, el día de su muerte, cayera en una fecha en la que Brasil esté realmente feliz para que no sintieran tanto su partida. Esta profecía luego la hizo pública y es así como Chico Javier murió el día en que la selección brasileña obtuvo su pentacampeonato mundial. Lo que pasó ese día fue que Chico, al ver que la gente estaba feliz, simplemente preguntó ¿y cuánto fue el resultado final? Fue tal, entonces la selección campeona. Chico se tomó una taza de café porque decía que sentía mucho frío, se fue a acostar a su cama, a un sueño profundo, descansó y no volvió a despertar. Según varios medios locales, se dice que ese día el cielo de la comunidad donde él estaba se tiñó completamente de rosa y había una luz blanca en torno a su casa que pareciera que era el alma de Chico, básicamente elevándose, ascendiendo. Fue una noticia a nivel mundial. Más de 400,000 personas fueron a sus servicios funerales a través de helicópteros en medio de la procesión, ¿verdad? Cayeron pétalos de rosas, de más de 3,000 rosas. El ejército de Brasil lo despidió como un héroe con 21 cañonazos. Entonces, realmente fue algo increíble. El gobierno de Brasil decretó un luto a nivel nacional de 3 días. Entonces, realmente es un personaje súper emblemático y poderoso, tanto así que Roberto Carlos y muchos otros artistas le compusieron muchísimas canciones. Pero empecemos a hablar de un poco de su historia. Chico Javier, como te decía, nació en 1910 y durante toda su niñez vivió prácticamente en la extrema pobreza. Él era el hijo de un padre que era un trabajador común y de una lavandera. Lastimosamente, a los 5 años muere la madre de Chico y su padre, como era muy pobre y tenía 8 hijos a los cuales mantener y tenía que trabajar, entonces él decide repartir a sus hijos con muchos familiares para que los cuiden. Ahí Chico va a dar a la casa de su madrina, una madrina que le hizo la vida a cuadritos durante toda su infancia, durante 2 años que se quedó con ella. Cuenta justamente de una experiencia en la que esta madrina no solo tenía a su cuidado a Chico, sino también a otro sobrino. Un día jugando, este otro niño fue mordido por un perro. La señora lo llevó al médico y el médico dijo la solución es que otro niño lama la herida de este muchacho. Y la señora preguntó, ¿puede ser Chico ese niño? Claro que sí. La señora lo llevó a este sobrinito a la casa y Chico, al ver la herida, se escapó. Y ahí fue cuando ya empezaron a revelarse sus dones, ya que él se había ocultado detrás de un árbol y estaba llorando desesperado y apareció su madre que le preguntaba ¿por qué lloras? Chico la vio, la trató de abrazar, de hecho la abrazó, la sentía muy material y le empieza a contar y le dice, su mamá le da un consejo, ¿no crees tú que es mejor que vayas tú voluntariamente a que ella luego te agarre, te golpee y al final igual nomás te obligue a hacerlo?
tú tranquilo, chico, yo te prometo que muy pronto te mandaré un ángel para que cuide de ti y te proteja. Ese día Chico volvió y obviamente lamió la herida y todo eso. Pero a partir de ahí ya sus dones se fueron desarrollando. Él estudiaba en un colegio católico y él decía que veía una luz alrededor de las hostias y decía también que veía como espíritus negros que cuando llegaban a una persona, esta persona empezaba a convulsionar o se desmayaba. Entonces, cuando esto sucedía, las personas pues lo miraban como loco. En alguna oportunidad, cuando él ya volvió a la casa de su padre, ya que su padre rehizo su vida con otra mujer, muy buena mujer, Chico volvió y ellos dos estaban platicando sobre el tema de un aborto de una mujer de la localidad. Entonces, entre todos los supuestos que ellos estaban ahí maquinando, Chico se acercó y les dijo, no pasó eso. Lo que pasa es que el cigoto no se pudo implantar bien, entonces esto iba a dar lugar a que el embarazo fuera uno ectópico y no se desarrollara bien el feto. Y era un niño, y sus padres le dicen, ¿cómo sabes esto? Y Chico simplemente dijo, simplemente lo sé. Lo que pasa ahí es que ya Chico podía escuchar voces de espíritus que hablaban con él. Y este espíritu era de un doctor que estaba siempre a su alrededor. Entonces, esto el padre lo vio y dijo, mi hijo no está bien, y lo llevó justamente ante la iglesia de ese pueblo, y como la iglesia no se lleva bien con este tipo de cosas, exorcizaron a Chico. Es ahí que Chico dice, no, como que ya empezó como que a quererse alejar un poquito del catolicismo, pero estos eventos seguían pasando. Él ya podía hablar con diferentes espíritus, no solamente con el del médico, sino con muchos otros más. Pero él no tenía un control completo de todas sus habilidades. Llega un punto en el que una de sus hermanas se pone muy mal, van a todos los médicos de la región, nadie puede curarla, y en la desesperación su padre decide ir a una pareja de espiritistas. Estos espiritistas logran darle un tratamiento a su hermana y su hermana logra curarse. Es ahí cuando los espiritistas le mostraron ciertos libros a Chico, él empezó a leer estos libros y él dijo, en estos libros está todo lo que me está sucediendo aquí. Entonces, a través, digamos, de la guía de este par de esposos, ¿verdad? Chico empezó a desarrollar sus habilidades, teniendo como principales 9 distintas habilidades. A ver, ¿cuáles son las habilidades que tiene Chico? A ver, estamos hablando de un medium, de un guía espiritual por excelencia. Él realizaba lo que es la psicografía. ¿Qué es psicografía? Que un espíritu empiece a comunicarse contigo y que tú vayas escribiendo todo lo que el espíritu te dice. En todos los años que Chico ya tenía esta habilidad, llegó a escribir 412 libros de más de 6,000 espíritus. Estos libros dan como regalías $2 millones anuales. Chico decía, a mí no me tiene que llegar ni un solo peso. ¿Por qué? Porque yo no soy quien escribe estos libros. Los libros son de Manuel o del doctor o de distintos espíritus en general. Entonces, todas las regalías que han llegado, que son millones de dólares, él los dedicaba netamente a fines, los mandaba a organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a personas de extrema pobreza o que estaban pasando momentos difíciles. Entonces, en estos libros encierra realmente lecciones de vida muy, pero muy hermosas. Hablamos de la psicografía. Psicografía. Hablamos de la psicofonía, que es cuando un ser, un espíritu, habla a través de ti, ¿verdad? Entonces, eso también es algo muy importante. Hablamos de todo lo que viene a ser el pase. ¿Qué es un pase? Es como una transfusión de sangre, pero espiritual. Cuando a ti te faltan fuerzas, digamos, haces el trasplante de sangre y recobras. Cuando una persona está muy deprimida, cuando una persona está muy ensimismada, cuando no sabe qué hacer con su vida, Chico lo que hacía era pasarle su energía a esa persona y esa persona se fortificaba y realmente se sentía muchísimo mejor. Hablamos de la psicometría. La psicometría es cuando Chico te conocía y él podía medir todas tus capacidades psíquicas y psicológicas. O sea, era realmente un capo. Hablamos de una habilidad que él tenía también para
poder hablar y escribir en idiomas que él no conocía realmente. Sus libros, si bien varios están escritos en portugués, están también escritos en muchos otros idiomas. Y Chico, porque era muy pobre, nunca llegó a tener un nivel de estudios tan alto. Entonces él podía hablar en diferentes idiomas. Hablamos también del poder de la materialización. Un medium que materializa empieza a botar, usualmente de su boca, una especie de ectoplasma, como que una masa que mientras más poderoso sea el medium, se va volviendo más sólida, de tal manera que tú puedes ver al espíritu prácticamente sólido, como si fuera un cuerpo. No sé si esto le ha pasado a Chico, pero se han dado casos de que las presencias en ectoplasma han sido tan sólidas que pudieron tocar objetos, digamos, como cera, y sus huellas digitales quedaban ahí como reales. Comprobaron estas huellas del ectoplasma con las huellas del carnet, digamos, y eran exactamente las mismas. Es decir, este hombre tenía poderes increíbles, no vamos a decir poderes, tenía habilidades de medium realmente increíbles. Él también podía recetar, o sea, podía dar recetas homeopáticas, podríamos decirlo. Él, ¿qué es lo que pasa? Habían filas y filas de gente que iba hasta él por un remedio, ya sea espiritual, para un mal espiritual o para un mal físico. Lo que él decía era: tú, Alan García, digamos que estás mal, toma este papel, coloca tu nombre completo y tu dirección, y es lo único que necesito para darte este remedio. Mientras la Iglesia Católica criticaba todas estas actividades, miles y miles de personas se iban curando a través de los remedios que les daba Chico Xavier. Entonces, esto es algo impactante. Te estoy hablando un poquito de los antecedentes. Todavía no hemos llegado a hablar de las profecías, ni mucho menos, pero para que te asombres más, te voy a dar dos cosas que han marcado algo increíble, de las miles que hay. Miles que hay. Dos cosas. Te hablaba de la psicografía, ¿verdad? Bueno, él escribió sus 412 libros. Tú los puedes leer, los 412. Están disponibles en más de 30 idiomas, incluso en braille para las personas que no puedan ver. Pero él, en cierto momento, empezó a preocuparse mucho por aquellas personas que perdían a sus seres queridos y no podían cerrar un círculo. Entonces Chico Xavier logró transcribir más de 20,000 cartas personales de espíritus que se comunicaban a través de él y mandaba las cartas a las personas correspondientes sin haber tenido ningún antecedente previo. Es así que se dan dos casos. El primero, había un muchacho de 16 años que había sido supuestamente asesinado por su mejor amigo. La familia de la víctima llevó al amigo ante la justicia. O sea, ellos realmente querían que pague por el asesinato de su hijo. Chico Xavier no tenía ningún tipo de conocimiento de este caso hasta que hasta que el espíritu de la víctima se comunicó a través de él y le dio un mensaje, narrando todo lo que había sucedido esa noche y diciendo que su amigo era totalmente inocente. Esa carta llegó ante el juzgado de Brasil y se dieron cuenta que la letra de la carta de Chico era totalmente idéntica a la letra de la víctima cuando estaba vivo. Y más aún, la firma era idéntica a la firma de carnet. Entonces el juez, al ver esta prueba, al ver esto, lo avaló como una prueba fehaciente y el acusado terminó estando libre. El segundo caso es algo muy similar, el caso de un político brasileño que murió ya estando rodeado por muchos de sus guardaespaldas en un auto. Entonces todos los guardaespaldas eran sospechosos y estaban siendo investigados. Pasó algo similar. El espíritu de este político se comunicó con Chico y dio a conocer que todo había sido un accidente y que todos los guardias eran inocentes. Lo mismo, la letra era prácticamente igual y la firma eran idénticas. Entonces todo esto se avaló como prueba, sentando un antecedente en Brasil de que esta comunicación era algo real. Un tema increíble que todavía es la primera parte,
porque la segunda parte se viene más de Chico Javier. Un adelanto, ¿qué se viene más adelante? En el próximo bloque te vamos a contar de la profecía más fuerte de Chico Javier. Supuestamente en julio, en este mes de julio de este año, la Tierra pasaría a tener un contacto con extraterrestres. Lo que pasa es que yo quiero hablar mucho de lo que él hizo para que sepas que realmente es una autoridad, porque desde el año 2000 hemos venido hablando de un montón de personas que dicen que el mundo se va a acabar y nunca se acaba. Las profecías de Chico se han cumplido prácticamente al 100%. Como te decía, si esta no se cumple, sería la primera profecía de Chico que no se estaría cumpliendo. Entonces, así de grande es su certeza. Entonces, antes de ingresar a la profecía, que es la más fuerte de Chico y que se va a cumplir posiblemente este año, a ver, ¿qué más hizo Chico? A ver, te comento un poquito. Chico, con toda la fama que él tenía, fue invitado al programa de televisión más fuerte que existía en ese tiempo. Un programa de entrevistas, ya que justamente tenía al entrevistador más incisivo de esa época, que te hacía preguntas así sin pelos en la lengua. Muy aparte, tú tenías que dialogar también con 4 moderadores que eran cracks, ¿no? Aparte había un público de 400 personas y el micrófono estaba totalmente abierto como para que cualquiera pueda preguntar lo que se le antoje. Y aparte tenía muchas líneas habilitadas para que cualquier persona en territorio brasilero pudiera comunicarse. Chico estuvo ahí por 3 horas. Este programa justamente se televisó desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, siendo hasta el momento el programa que más rating ha tenido en la televisión brasileña. Básicamente se habla de un 75% de personas en Brasil que vieron el programa de inicio a fin. Y obviamente Chico salió pues como un héroe. Se dice que se recibieron más de 200 llamadas en el transcurso del programa. La gente no dejaba de llamar y obviamente él salió como un príncipe, hablando siempre de todo lo que viene a ser los valores, una fuerza espiritual muy fuerte, porque toda persona que hablaba con Chico hablaba de que apenas lo tocaban, empezaban a sentir una energía que realmente no explicaban, como que una paz muy inmensa, una tranquilidad muy grande. Una famosa actriz de Brasil decía, yo creo en Dios, decía, pero si no creyera, me bastaría con tocar a Chico para creer en él. Así de fuerte era la presencia de Chico. Algo que me olvidaba comentarte es que cuando se llegaron a cumplir los 100 años de independencia de Brasil, Chico estaba en el colegio. Entonces, por este aniversario, el gobierno de Brasil lanzó una convocatoria a todos los colegios para que todos los estudiantes hagan una composición, una poesía, ¿verdad? Es ahí que todos empezaron a participar y la profesora en ese día les comenta de esto a los estudiantes y les dicen, utilicen este momento para hacer sus composiciones. En ese momento Chico estaba pensando y dice, bueno, lo haré. Y él cuenta que se le apareció un hombre de mediana edad frente a él y lo primero que hace Chico es decir, profesora, este señor me está dictando mi composición, ¿lo puedo hacer? Y la profesora dijo, está loco. Ya, dale, Chico, así como que le dio debajo, ¿no? Resulta que cuando nombran el ganador, Chico Javier fue el ganador de la composición a nivel nacional en Brasil con esa poesía. Y él dijo, yo no merezco crédito alguno, yo no compuse nada, fue el espíritu. Increíblemente esa sería la frase que Chico diría más en toda su vida, porque por los libros, por las cartas, por lo que yo ya te había comentado con anticipación. Pero bueno, hablemos de más profecías. Chico profetizó que el gobierno brasileño o las empresas brasileñas encontrarían el reservorio de petróleo más grande, digamos, de toda la historia. Años después se lo hizo. O sea, todas las profecías básicamente se cumplieron a cabalidad. Pero bueno, Chico falleció, ¿verdad? Chico falleció. Y es ahí cuando entra a la escena uno de sus mejores amigos llamado Geraldinho. Geraldinho.
Entonces, él cuenta lo siguiente. A Chico le llegaban cartas diarias todo el tiempo. Y Geraldinho era muy fan, o sea, realmente lo seguía. Y él decía, yo le voy a mandar cartas a Chico sobre mis dudas, sobre lo que yo quiero saber, pero no le voy a poner nunca el remitente ni nada, porque no va a estar leyendo eso, es una persona muy ocupada. Entonces le mandaba muchas cartas. Unos meses más tarde, su abuela le dice, Geraldinho, es muy posible que nosotros podamos conocer a Chico, porque él está visitando diferentes poblados y no sé qué. Y perfecto, le dice, perfecto, vamos a ver si tenemos suerte. Tuvieron la gran fortuna de que pudieron acercarse a Chico. Tan pronto Geraldinho se puso enfrente a Chico, Chico le dice, hola Geraldinho, ¿qué tal? Y él era así como que, por Dios, ¿cómo sabe mi nombre? Y le dice, no, ¿cómo es posible que tú sepas mi nombre? Eso es lo de menos. Lo que yo quería preguntarte siempre es ¿por qué en todas tus cartas nunca me pusiste tu dirección para que yo te pudiera responder? Entonces estaba frío porque él dice, yo nunca le había contado a nadie que le había escrito cartas a Chico Javier. Entonces estaba petrificado. A partir de ese momento iniciaron una amistad muy, pero muy fuerte. Ellos se quedaban hasta largas horas de la noche hablando de muchas cosas espirituales, hablando sobre la Biblia, sobre cómo poderla entender mejor, porque Chico decía, no existe ninguna otra frase en la historia del mundo que encierre el bienestar de la humanidad tanto como esta, como la enseñanza que dio Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, él era una persona que realmente admiraba mucho también a Jesús. Pero bueno, en una de esas charlas, Geraldinho contó esto el año 2011 recién y lo publicó en un periódico y a partir de ahí se hizo noticia. Él dice, yo no sé qué pasó esa noche, solamente siento que mi cerebro funcionaba de una manera distinta como para que yo después de tantos años recordase palabra por palabra lo que Chico me dijo ese día. Él comenta que estaban hablando justamente del Apocalipsis y Chico le estaba diciendo cómo entender de mejor manera el Apocalipsis. En todo esto surge lo siguiente, que es la profecía como tal. Chico le comenta a Geraldinho que existe como una especie de junta celestial superior. ¿Ya? Esta junta celestial tiene como uno de sus principales miembros a Jesús. Entonces dicen que esta junta se volvió a reunir después de muchos años, una vez que el hombre llegó a la luna en 1969. Existe la teoría, esto no lo dijo Chico, pero existe la teoría de que lo que se vio en imágenes por la televisión no es realmente el alunizaje, sino una recreación del alunizaje debido a que en el hecho ya habrían descubierto algo que no debería ser mostrado. Entonces se habla de esta reunión, que estos seres espirituales se dieron cuenta que el ser humano había avanzado demasiado, ya que por sus propios méritos había llegado a la luna. Entonces esta junta se reúne y empiezan a hacer un balance de todo lo que había hecho la raza humana hasta ese entonces. 1969, pues ya habían pasado todas las barbaridades de la guerra mundial, de las diferentes guerras que se habían desatado y más que todo de la bomba atómica. Esta junta, según Chico, está muy preocupada hasta hoy en día sobre cómo los seres humanos estamos utilizando estas armas de exterminio fatal. Según lo que dicen militares ya retirados, hoy en día en armamento contabilizado, el planeta Tierra, o sea, los humanos en el planeta Tierra, tenemos la capacidad de destruir la Tierra 80 veces, solo con lo que se tiene inventariado. Nadie sabe qué recursos o qué reservas están por debajo. Pero bueno, esta junta celestial como que decretó que la Tierra merecía sufrir un castigo, ¿ya? Pero ahí Jesús, como nos ama demasiado, intervino y dijo, no, démosle a la Tierra otra oportunidad.
Es por eso que, según lo que dice Chico, a partir de la fecha del alunizaje en 1969, empezó a correr la última oportunidad de la Tierra, que sería un periodo de 50 años en la que los seres humanos tenemos que demostrar que hemos evolucionado moralmente lo suficiente para poder tolerarnos y vivir en paz y no detonar una guerra nuclear o una tercera guerra mundial. Es decir, en estos 50 años que se cumplen justamente en julio del 2019, tenemos de todas las formas posibles que no detonar esta guerra, vivir en paz. Ahora, acá existen dos opciones. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar una vez que llegue el día, ya, y listo, no hubo guerras? El reloj se acabe, digamos. Claro, el reloj se acaba y logramos el objetivo. No hubo guerras. Bueno, hubo unas cuantas, pero no hubo guerras. Esa tercera guerra mundial, digamos, ¿no? Que no estalló. Entonces, ahí Chico contesta, si es que llegamos a superar este periodo, se abrirá como que la parte más gloriosa de la historia del planeta Tierra, ya que a partir de esa fecha se podrán resolver todos los problemas de índole económico, todos los problemas de índole social, las enfermedades dejarán de existir, realmente habrá una paz fortalecida, ya que la Tierra habría demostrado ser lo suficientemente buena para ascender y poder ya socializar de cierta manera con los otros entes celestiales superiores. Ya entonces Jesús también, si es que todo esto se cumpliera, daría permiso a los entes superiores a que pudieran convivir con nosotros. Pero vamos justamente a la otra situación. ¿Qué es lo que pasa si no? ¿Qué es lo que pasa si en estos meses se detona la tercera guerra mundial? Es ahí que todo se acaba. Chico Javier dice que si en caso de que se detonara la tercera guerra mundial, nadie, ninguno de los bandos va a ganar, porque va a ser el planeta Tierra el que se va a encargar de realizar una catástrofe natural tan grande que todo el hemisferio norte va a quedar en cenizas sin que ningún ser humano lo pueda habitar. Y es ahí cuando Chico comenta que como todo el hemisferio norte va a estar totalmente destruido, todos los países de Europa, o sea, todos los que se encuentran del Ecuador arriba, van a empezar a invadir con la venia de la ONU todos los países que están del Ecuador hacia abajo, es decir, América del Sur, Brasil obviamente, África y varios otros países. Entonces, aquí se comenta que Brasil se va a dividir también en 4 sectores, siendo solo uno de estos sectores el que quedaría con el dominio de los propios brasileños. Pero esa es la profecía que daría Chico Javier para este julio del 2019, momento en el que se acaba el periodo de los 50 años en los que estaba a prueba el planeta Tierra. ¿Y se cumplirá? Nadie lo sabe, pero sí existen testimonios de muchas personas que aseguran que estos entes celestiales, llámele extraterrestre o llámele como tú quieras llamarle, han estado siempre monitoreando las distintas bases nucleares que existen en la Tierra. Se habla, muchos militares hablan de que cuando ellos quieren realizar pruebas nucleares, increíblemente las ojivas aparecen desactivadas, cuando segundos antes supuestamente estaban súper bien. Entonces no sabemos a ciencia cierta si va a pasar o no va a pasar. Ojalá que no pase, ojalá logremos ascender todos y vivamos esta época de paz y de buena aventura que quería Chico también. Una reflexión, una profecía muy fuerte, y hay que tenerlo como también una reflexión del apocalipsis que puede llegar a pasar, que puede ser una buena señal de ascender junto con Jesús y esperar la destrucción en la tierra. Oh, por Dios. Damas y caballeros, qué tema, y de esta manera cerramos Realidad Perdida. Pausa.